Hola a todos, hoy es 23 de noviembre de 2022, sean bienvenidos al episodio número 38 del podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Para los que no sepan, nosotros discutimos en todos nuestros episodios las películas utilizando spoilers de principio a fin, así que quedan avisados. La película que nos convoca el día de hoy se llama El Faro y les voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy en el diván. En el primer cojín tenemos a Ani, el único antídoto es la bebida, Miranda. Por supuesto, eso todos lo sabemos. Bueno, no, un placer estar aquí. Es una película que me genera dudas, sobre todo dudas al respecto. Pero bueno, ya vamos a hablar de opiniones y demás. Bueno, en el segundo cojín tenemos a Olga. En las gaviotas viven los espíritus de marineros muertos. Echavarría. Pero siempre me toca la larga y la truculenta, la más truculenta a mí. Y a mí me toca la de la bebida. Pero bueno, sí, es una película llena de este tipo de frases y pues muy turbia. Ya me despacharé. Bueno, en el tercer cojín tenemos a Carlos. ¿Te gusta mi langosta? Barba. Eso está como de doble sentido, ¿no? Sí, no, es cuando vayas al mar. Yo creo que eso es debido al libro de Rafa, ¿no? Mucha noche entre sábanas. ¿Será? No, pero es que él le cocinaba la langostica. Sí, y el otro se le comía, se las comía. Imagínense. Híjole. Pues muchachos, buenas noches a todos. Vayan preparando un poco de café porque será una noche larga y un poco de café nos va a hacer muy bien. Pero vamos al cuarto cojín donde tenemos a... Tú sí sabes expresarte. Juraría que hay un lobo de mar dentro de ti. Rafa Miranda. Un lobo de mar. El problema con el lobo de mar es que no sabe nadar. Es un problema. Sí, pero entonces yo casi me hundo con esta película, casi me hundo al punto de decir yo qué estoy haciendo acá, por qué me metí en este asunto. Tengo que decir que la odié de principio a fin y tuve una discusión muy interesante con un amigo que me dijo, a mí me gustó. Y él es un experto en cine. Entonces yo le dije, bueno, yo tengo mi predicción de por qué te gustó. ¿Te gustaron los aspectos técnicos? Me dijo, sí. Sí, no, la historia es horrible, ya vio. Sí. Ahí está. Entonces, bueno, les estamos hablando de El Faro, que es una película, según IMDb, una película que nos habla de dos cuidadores de un faro que tratan de mantener la cordura mientras viven en una isla misteriosa de Nueva Inglaterra en la década del 1890. Pues muy acertado. Sí. Resume bien no se comprometen mucho con decir más cosas. Pero es una película que tiene una calificación alta en IMDb, una calificación del público de 7.4. Pues para hacer esa película sí es alta. No, y es que cuando uno pone calificación de público, casi siempre es muy raro que una película pase de 9, por ejemplo. Es muy, muy raro. Sí, en otro sitio agregador, pues tienen, en Metascore tiene un puntaje de 83. Sensacine 4 de 5. Y bueno, 7 de 10. Ay, Dios. Sí, wow. Yo honestamente estoy muy en desacuerdo. Sí, total. Yo estoy total. Yo digamos que tengo puntos claroscuros en este caso. Sí. Pero si toda la película es oscura, no se ve nada. Pero también por eso hay claroscuro. También hay blanco, es blanco y negro, claroscuro. Así es cuando prenden la luz, ¿no? Sí. Igual es cuando claro. se ve el güey que está ahí. Entonces yo los invito a que empecemos con Ani hoy, con la construcción de mundo, que es lo que estamos viendo aquí. Bueno, yo puedo decir que lo más interesante de esta película es en qué se basa. Porque esta película, digamos que se basa en el argumento o en la ideología de que los faroleros enloquecían igual que los sombrereros. En la edad media, en la edad victoriana se sabía que ellos se pusieron a investigar y a utilizar un montón de químicos radioactivos que no tenían ni idea y que eran súper tóxicos. De ahí, por ejemplo, la historia de las mujeres fantasmas que pintaban las manecillas de los relojes con la lengua y eso era radio. Estaban, bueno, todas las crisis de tuberculosis que hubo en ese tiempo por el mal uso, el smog, la supuesta neblina de Inglaterra que era puro smog. Y está el caso del mercurio, que el mercurio todos sabemos que es súper tóxico y de ahí sale la historia de los sombrereros. Ellos utilizaban mercurio en la elaboración de los sombreros. Por eso llegaba el momento en que los sombrereros enloquecían. No era porque realmente se volvieran locos solo por su labor, sino por todo el desgaste corporal que sufrían por el mercurio. Pasaba lo mismo con los faros. En ese tiempo los faros eran uno de los
temas más importantes para los navíos, porque era su única fuente de comunicación y de poder amarrar en un muelle sin chocarse y tal. De ahí también los accidentes que ocasionaban personas que simulaban faros para que el barco se chocara y pudieran asaltarlos. Entonces estos faros estaban en lugares muy aislados. En la película se ve un caso de un faro que está solo en una isla. O sea, en esa isla está la casa y el faro y no hay más. No hay contacto con la civilización y como están aparte, cuando entra la tormenta no los pudieron ir a rescatar. Eso es una historia real de uno de los faros que había en ese tiempo. Era una historia de de dos faroleros que se quedaron allá atrapados precisamente por estar tan aislados, por la soledad. Uno de ellos, en medio de un ataque de locura, así como de nuestro protagonista Robert Pattinson, se rueda por las escaleras y cae muerto al final del faro. El otro se tuvo que quedar atrapado en la parte de arriba del faro por más o menos, creo que fue un mes o 2 meses. Se quedó allá arriba solo y en aislamiento y no lo podían ir a recoger por las malas, por la lluvia y por lo terrible pues y lo agitado que estaba el mar. Entonces él escribía cartas porque ese era su único medio de mantener su cordura. Se decía que muchos faroleros perdían la razón por eso, pero no era solo por eso, sino porque una de las cosas que utilizaban para que las luces de los faros no se extinguieran era mercurio, porque claro, eran mucho más resistentes y alumbraban muchísimo más fuerte. Entonces esa radiación constante era lo que hacía que los faroleros también perdieran la razón como los hicieron los sombreros en su momento. Entonces por eso decía que lo más interesante de la película es en lo que se basa, porque la historia en sí misma es súper, súper interesante. Pero hay otras cosas que la película nos muestra, pues primero la historia tétrica contada en blanco y negro, que eso ya nos da un tema primero de una película vieja, en una época vieja, pero también el tema de cómo nosotros vivimos con el protagonista, su descenso a la locura, porque supuestamente el farolero más viejo, el farolero más viejo es el cuervo. Pero nos damos cuenta que no, que realmente el farolero más viejo está igual de loco que el otro. Lo que pasa es que lo demuestra menos. Primero, pues, haciendo todo lo que lo hace hacer y diciendo que su único trabajo es cuidar el faro. Sabemos que ya después él ve el faro como su amante, como su única compañía y él se desnuda frente al faro para que le dé su calor y demás. Está también el tema con las gaviotas y con lo supersticioso que era con respecto a lo de los espíritus de los marinos en las gaviotas, que al matar la gaviota él trajo la tempestad, lo de las sirenas también, que su compañero anterior había dicho que encontraba sirenas y se ahogó. Entonces está todo el tema de la superstición de su parte. Hay un tema también muy simbólico y es que además de la superstición, entonces hay muchos simbolismos en la película. Primero, pues está el de la sirena, que todos conocemos las historias de las sirenas como, bueno, según la mitología griega, porque hay diferentes tipos, que eran estas mujeres hermosas que atraían con su canto a los marinos para llevarlos al fondo del mar. Que eso también lo utilizan en Piratas del Caribe y ahí muestran una sirena muy bonita y tal. Luego él empieza a fantasear con la sirena. Pero lo más importante es la parte de los simbolismos. Una de las otras cosas que muestran en los simbolismos son las referencias nuevamente a la mitología griega. Por ejemplo, hay un momento en el que él toma la mano del más joven, lo muestran desnudo y los ojos les están alumbrando. Entonces está haciendo la asociación con una estatua de Neptuno. A Neptuno siempre lo mostraban desnudo. Bueno, obviamente con su tridente, pero ahí no había tridente. También está el final, cuando ya nuestro protagonista muere, que ya mató al otro y que ya lo muestran siendo devorado por las gaviotas. Es una alegoría completamente prometeica. Tenemos a Prometeo que por robarle el fuego a los dioses, él fue castigado, siendo Neptuno el dios en este caso, que es el compañero, cuando él lo mata y él le roba el fuego, es decir, el faro, pues su castigo es morir. En este caso él muere y luego es devorado por las gaviotas todos los días. Una gaviota llega donde Prometeo, devora su hígado, se le regenera y al otro día pasa lo mismo. Ese es su castigo eterno. Nosotros sabemos que en la película él no sufre por la eternidad, se muere, pero es una alegoría a Prometeo. También está la parte de la relación entre ellos dos, como el mayor siempre trata de poner, digamos, su dominio, de mostrarle que él es el que manda,
de humillarlo, de hacerle pasar todo este tipo de cosas hasta que al final él no se aguanta más y por todo esto desciende a la locura. También está la bebida, que es uno, como decía ahorita con mi oración, que es una de las únicas formas de mantenerse cuerdo. Y él lo dice muy bien, claro, es la única forma de mantenerse estúpido, porque una persona cuerda no es capaz de aguantar una presión como esa, tanto aislamiento, tanta soledad, y bueno, solamente 2 hombres. En ese panorama, cualquiera podría tener un declive mental. Y bueno, eso es lo que yo tenía para decir sobre la construcción. Súper. Aquí, bueno, a mí me pareció interesante como en términos del mundo que nos construyeron, em, lo, toda esta parte de las gaviotas me pareció me llamó mucho la atención. Que las gaviotas tuvieran, bueno, pues obviamente como están viviendo alrededor de esto y es casi que el único ser que están viendo alrededor, además de los peces, se empiezan a armar un montón de mitologías alrededor de eso. Y es algo pues que uno puede rastrear históricamente. O sea, siempre empieza a haber influencia de aquellos animales que hay alrededor, las fuerzas de la naturaleza que hay alrededor. Entonces sí, me parece muy interesante. El mar, o sea, la relación con el mar, la relación con las gaviotas. Como sobre esta parte de construcción de mundo. ¿Ustedes algo más para agregar aquí? Bueno, yo encontré francamente muy incómoda la película en cuanto a construcción de mundo. Yo creo que está bien llevado el escenario porque no hay más que una casa, un lugar donde habitar. Por supuesto, no hay no donde ni sembrar, ni hacer del baño, ni nada. Eso sí, un conveniente, muy conveniente cobertizo para la bebida y un faro. Es lo único que hay. Entonces, en el sentido de construcción, yo creo que está muy bien escenificada. La tormenta está fabulosa de cómo la llevan a la pantalla, muy bien ejecutada. No sé si los efectos sonoros originales realmente estén buenos en español, que es como yo la vi, híjole, francamente deja, deja mucho que desear, pero el que esté en negro, en blanco y negro la película, a mí me puso muy de malas. De verdad es una cosa que le quita toda la emoción a la película. O sea, dices, ¿sabes qué? Me está cansando, me está molestando. Llega un momento en que o le subes al brillo a la tele o no ves nada. Está demasiado oscura. Entonces, eso en cuanto a construcción de mundo, yo creo que es algo que les falló por completo, porque te cansa la película, te cansa en el sentido de que no la puedes ver, se convierte en algo realmente incómodo. Pero bueno, hasta ahí mi opinión de la construcción de mundo. Pero yo creo que ahí estamos ya como rayando en el terreno de Olga, con esta parte del blanco y negro, ¿cierto? Y con la luz y la oscuridad. Entonces, ¿qué les parece si pasamos con Olga de una vez? Narrativas y lenguajes. Narrativas y lenguajes. Con Olga L- Barriga. lo que yo puedo decir sobre el asunto de la construcción de mundo es que aquí como que confluyen los dos aspectos, el de Annie y el mío, porque la construcción de mundo tiene que ver también con el uso que hacen de los lenguajes. Y como yo lo estoy viendo, la monotonía de la que habla Carlos es una falta de matices muy grande también en la narración. O sea, la construcción de mundo y la narración están a la par en ese sentido de que no hay matices. O sea, cuando todo es blanco y negro, se pierde muchos matices y la narración también es así como blanco y negro. O sea, la narración también es, no sé cómo explicar bien esto, solamente se me ocurre el ejemplo de la lista de Schindler, que también es blanco y negro, pero hay un vestidito rojo por ahí y eso es súper impactante. O sea, Claro. hay un uso perfecto de ese recurso, porque yo entiendo, y yo no sé cómo equipararlo a la narración, hay autores como Lovecraft o Poe que con 4 frases lo meten a uno en una atmósfera de esas así oscuras, tétricas, tienen esa capacidad pues con la adjetivación, con ciertas maneras de introducir los personajes, porque siempre los personajes aparecen truculentamente, ¿cierto? Aparecen de una manera fantasmagórica por allá. Entonces ellos saben crear la atmósfera de lo que, pues de esa cuestión truculenta maluca. Sí. Aquí se hizo ese intento a través del color, pero yo pienso que tanto como en el color como en la historia como tal se excedieron, en el sentido de que no hay matices, las cosas son muy, muy burdas, muy duras. El lenguaje, si fuera un lenguaje, sería un lenguaje demasiado brusco,
que de pronto uno aguanta brusquedad 2 o 3 líneas o en un párrafo, pero cuando es así, digamos 30 páginas, lo que dice Carlos, al último ya uno está, bueno, esto ¿para dónde va? ¿Esto cuándo va a acabar? Esto es demasiado. Entonces, yo pienso que lamentablemente no se hizo un buen uso de ese recurso, pudieron haber utilizado como algunos filtros para darle un matiz diferente a ciertas escenas, para que uno como espectador tuviera un descansito a veces como de la dureza, pues es una dureza excesiva. Y yo me ponía a pensar, en un faro si hay tanto que hacer. Y el trabajo en un faro sí es así como tan horrible, tan pesado, o sea, es como que estuvieran arreglando motores de barcos o yo decía, pero ¿dónde se trabaja así tan horrible? Eso para una plataforma petrolera y pues... y que lamentablemente esa elección que hicieron de ese lenguaje, pues desde el punto de vista del color, también le quitó matices a los actores. Porque inclusive, vea, esto es tan delicado que el color de los ojos de un personaje termina siendo inclusive a veces determinante para una historia. O sea, lo que ocurrió en Crepúsculo con los ojos verdes de la chica, que decían, bueno, esos ojos verdes van a hacer un contraste con todos esos vampiros que están por allá así todos lavados, entonces pongámosle unos lentes de contacto para que parezca más humana, o sea, más Pero distante. ¿no te parece algo increíble que estemos poniendo a Crepúsculo como un ejemplo de algo mejor que esta película? Terrible. O sea, Sí. solamente para ilustrar Sí. que el uso del color afecta y que un personaje puede cambiar inclusive hasta su personalidad con un color de ojos. Para no mencionar pues esa película mala, Tom Cruise en otra película se pone unos ojos ajenos, creo que de alguien asiático, Sí. y entonces ese cambio del color de ojos es un cambio también tremendo en el personaje. En este caso, esa falta de color hace que ese tipo de matices se pierdan, inclusive las escenas sangrientas y horrorosas pues que existen, aunque son muy fuertes, con color serían espantosos. Sí. Pero serían, o sea, yo pienso que es un buen recurso, pero que hay que saberlo manejar. Porque hay películas que toda la película está con un filtro, me acuerdo por ejemplo de Traffic, con ese filtro amarillito. Entonces, el filtro que utilicen, el color que utilicen, le imprime como una atmósfera Y esta es excesiva y sin matices. O sea, es blanco y negro, pero un blanco y negro muy duro. Pero Sin City es un ejemplo, para mí Sin City es un ejemplo de esto bien utilizado. Ajá. O la lista de Schindler es magistral. No, sí, o sea, magistral porque el tipo sabe increíble. Cuándo y cómo introducir el color. O sea, tiene un propósito. Sí. Entonces se da uno cuenta de que el blanco y negro también tiene un propósito. Pero aquí, aparte de hacer parecer el ambiente como más fantasmagórico y más por allá, más truculento, ¿qué? O sea, hay ciertas escenas que uno dice, ¿y esto qué? Pues, ¿para dónde va esto? ¿Esto por qué? También en la narración debería haber una razón de ser, de por qué uno cuenta ciertas cosas, muestra ciertas cosas. Todo ese embrujo con la sirena, yo decía, bueno, ¿qué? Al fin no llegó a nada. O sea, la historia, el guión como tal, parece en un momento dado que esto va para un lado y no va a nada, parece que va para el otro, tampoco va para allá, parece que va para tampoco, y ese final lo deja uno todavía más enojado, uno dice, pero entonces, al fin, o sea, como uno decía antes que perdió el tiempo, o eso sentí yo. Sí, yo también. Porque yo decía, bueno, ¿cuál es la historia? O sea, ¿qué me están contando? ¿Esto para dónde va? ¿Esto de qué se trata? Si fuera lo que dice Annie, sería muy interesante. O sea, sería muy interesante un punto de vista cuerdo, exterior al mundo de ellos dos, desde el que se pudiera apreciar en un momento dado lo que pasó. Pero no está. O sea, son dos personajes ahí todos locos, todos alcoholizados, pero entonces, o sea, yo me quedé como, ¿esto qué? ¿Qué vi? ¿Y esto para qué o por qué? ¿Y la sirena qué? ¿Y la estatuita de sirena al fin entonces sí o no? O sea, lo deja uno con tantos interrogantes que me parece a mí que no, pues no. Toda historia debería cumplir un objetivo y es que el espectador al final se quede reflexionando sobre un aspecto de la existencia, el que sea. El amor, la vida, la amistad. Pero al final de esta película uno se queda...
como en el limbo, pues. Sí. Esto Yo no, me quedé con la me gran agarraron de la mano y me dejaron en ninguna parte. Yo me quedé con una gran duda. ¿Quién va a operar el faro? Es que yo no La sé si sirena, yo creo que la sirena. la No, las estatuita de la Las sirena. gaviotas. Sí, las Las gaviotas. gaviotas, Rafa. Les va a tocar Ay, encargarse pero las así son gaviotas. ustedes, los jóvenes. No, pues muchas gracias por lo de joven, te lo agradezco mucho. De verdad. Eso. Hace rato nadie me lo decía. El problema es que eres demasiado temperamental como para llevar un Sí, hacha, sí, Rafa. ese es el problema. Mm, Yo por no eso el no hacha. llevo hachas. Prefiero las Sí, espadas siempre, son sí. más limpio el Pero corte. clavada, ¿no? Pues así que chiste. No, pero vean, yo con respecto como esta parte de narrativas y lenguajes, hay algo que me pareció, es que aquí yo creo que hay algunas opciones estilísticas que me parecieron, que es digamos de lo poco que yo rescato de esta película. Hay una opción estilística desde el principio de irse por el formato de 4:3 en lugar del de 16:9, que me parece Estás una muy opción, técnico, yo ni idea qué es eso. No, que tú sabes que antes la pantalla era cuadrada, casi cuadrada, Sí. y ese era el formato 4:3. Así. La película se fue por ese formato. Y bueno, es una opción estilística, como con la intención de hacer el plano más cerrado y darnos una impresión de que esto es muy antiguo. Hay un grano como en toda la grabación, o sea, como el grano de una cinta antigua. Ajá. Y se genera muchísimo contraste. Yo creo que le subieron todo el contraste, todo lo que pudieron, para que las sombras se vieran muy como sombra. Hay una crítica que leí que me parece que acierta exactamente en cuál es mi problema más grande con esta película. Hay algunas opciones estilísticas, pero parece más un estudio de actores haciendo escenas que una historia. Y ahí es donde para mí esta película no funciona. Porque, o sea, obviamente como alguien que ama las historias, una película donde no se cuenta una historia, sino que nos muestran un montón de imágenes, como tratando de cuidar la imagen para generar una atmósfera perturbadora, entonces que me queda muy corta la película. Y ya pues ahí ya empiezo a entrar en la parte de Freud, pero realmente aquí yo veo una historia narrada desde un punto de vista muy delirante. Y me hizo falta el hipster loco que salga al final diciendo, esto es arte. Como que le tienen que decir a uno, porque uno no se daría cuenta que esto es arte, pues, si no se lo dicen. Qué lástima porque son dos actores muy buenos. Sí. Sí. Y, Y hay que reconocer algo, Rafa. Tú sí sabes expresarte. Yo Sí, puedo decir que esas para mí una de frases. las escenas mejores y más impactantes fue cuando estaba enterrando al viejo, que él era hablando mientras le caía tierra Sí, uy, en pero la yo boca. todo el tiempo como, bote la tierra. ¿Cómo? Vea, hay una cantidad de escenas así que de lo truculenta rayan en lo risible y Sí. uno a rato le da risa. O sea, uno a rato dice, ¿qué? No, yo me Y uno aburrí hasta, tanto. No me yo reí me aburrí nunca. mucho. Vea, es más, la adelanté en varios pedacitos porque yo decía, no aguanto más esto. O sea, yo pienso que esa película tiene un problema de ritmo espantoso. Sí. El ritmo de la narración es muy importante también. O sea, el ritmo de la narración hay que saberlo manejar porque aunque uno vaya a contar cosas lentas, hay historias que son así lentas. Sí, sí. Pero, ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿cierto? No, yo no Que la no, travesía... pasan No, pero... cosas todo el tiempo. O sea, yo sé que pasan cosas todo el tiempo, pero esa es la clave. O sea, si tengo que ir de A a B y me voy a demorar 3 meses, tengo que hacer que los 3 meses sean interesantes. Claro. Porque hay historias así. Lo que pasa es que demoró 10 Eso. horas para Es que hirviera el café, un ejemplo. Exacto. Entonces las 10 horas lo dejan a uno así. Sí, sí. Es que Entonces, El Señor de los Anillos para mí es lo contrario. Es una historia muy densa en la que pasa de todo. pasa Aquí, muchísimas cosas. Y aquí pasan es años. Pero bueno, hay larguísima, que pero no tener pasa en nada. cuenta que pasar los ladrillos estos al formato de cine, pues aquí es como todo lo contrario, Sí, como sí. si hubieran tenido 3 líneas de guión. ¿Y cómo hacemos para que esto dure 3 horas? Vamos a alargarlo ¿Cierto? con un montón de líneas que no significan nada. Y escenas por ahí vacías, o sea, que uno dice esto, bueno, sí, voló por ahí una cosa, pasó Sí. por acá, Espérate, yo cayó por ahí tengo agua, ¿y qué? Por ahí tengo unas notas sobre eso. Entonces sí, oscuro y solitario, planos cerrados. Me llamó la atención como la necesidad de mostrar al viejo como un viejo cochino, flatulento. Pues no Ajá. veo, como no entendí para qué.
Empiezan a sonar unos cuernos lejanos, parecen como las voces de las ballenas, muestran la cisterna de forma muy dramática, con música dramática, pero no están mostrando absolutamente nada. O sea, no veo un propósito, no veía yo como para dónde van con esta Uno toma. dice, ¿y qué? Exacto, ¿y qué Ahí hay función una cumplen? cisterna, ¿y qué? ¿Y por qué estamos siendo tan dramáticos mirando la cisterna o qué? Sí, yo todo el tiempo en esa película era, bueno, ¿y esto? ¿Qué? Sí, total. No, hay una nota, se las voy a contar porque ya no me acuerdo, o sea, vi la película hace 3 semanas, ya no me acuerdo por qué escribí esto, pero me llama la atención que lo haya escrito. Y escribí que había una gaviota Gandalf. Ah, caray. No sé si me ayudan a Pero, interpretar eso qué significaba. no, la verdad no sé. Pero sí, me lo acabo de encontrar en mis notas, me dio risa. Pero Yo, Ah, ya sé por qué. ¿por qué es era? una gaviota mago que Ah, ahí ya No, va porque sé. es la gaviota que no lo deja entrar a la Exacto, casa. porque Yo no lo deja pensé lo pasar. mismo. Yo, you Ah, shall not pass. Exacto, era esa la razón. Esa era la razón. Sí, sí, le diste. Bueno, entonces los Mm, invito a que pasemos Yo a creo que yo hablar también de, anoté eso. a hablar de Freud. Bueno, porque es que, a ver, aquí, esta película yo creo que hay un intento y a mí me molestan mucho las películas que hacen esto. David Lynch es otro director que trata de hacer esto todo el tiempo, de contar una historia completamente confusa para que la gente al final quede como, uy, qué loco. Y a mí me molesta mucho eso porque el qué loco significa que no tuvo sentido, que nada, que fue ilógico. ujú. Y yo sí pienso que las historias deben ser lógicas. Aquí nos cuentan la historia de, Ani ahorita lo dijo muy bien, el deterioro mental de de este personaje, de Thomas, ¿cómo era que se llamaba al final él? Porque al final nos dimos cuenta que no se llamaba como nos había dicho primero, sino como Thomas Howard. Thomas Howard. El deterioro mental de Thomas Howard que empieza diciéndonos que es Winslow, Ephraim Winslow, pero que Ephraim. sí, y después nos damos cuenta que no era Ephraim Winslow, pero él de alguna manera nos deja la pregunta de si él se había identificado como Ephraim Winslow, se había creído el cuento o realmente se estaba escondiendo bajo ese nombre, pero ¿por qué se iba a Yo tengo esconder? otra premisa. A lo Sí, mejor mató a un Ephraim eso es Winslow lo que él y por cuenta, huir. Eso es lo Ajá. que dice. eso es lo que él dice, él mató a Ephraim Sí. Winslow, pero entonces la pregunta es ¿qué hace que él se quiera identificar como Ephraim Winslow cuando llega allá? Y el discurso se le empieza a romper cuando empieza a decir que no, que Ephraim Winslow ya lo empieza a hablar de él en tercera persona. eh, y nos llega pues como a un punto en que nos empiezan a introducir el concepto es que los cuidadores del faro anteriores también se han enloquecido, ¿cierto? Nos llevan, y esto creo que sí es una intención en el guión y en la parte estilística, nos llevan a sentir la rutina de la vida de los cuidadores de un faro en tiempo real. Y cómo se empieza a mezclar un día con el otro, que ya finalmente el paso del tiempo se empieza a perder. Y eso puede producir una de dos cosas. O tenemos un delirium, que es algo que también le ocurre a los pacientes cuando llevan mucho tiempo, por ejemplo, en una hospitalización muy larga. El delirium implica que empiezan a perder la noción de qué es real, qué no, se desorientan, ya no saben si es de día, si es de noche, empiezan como a perderse mucho y es un efecto psíquico que ocurre por estar encerrado en un lugar sin tener un reloj, sin tener una ventana, sin tener como claridad de lo que está pasando alrededor. Es un efecto de salud mental que está pues perfectamente documentado, que en este caso pienso que uno podría decir que va por ese lado lo que termina ocurriendo con ellos. En inglés hay un concepto que es el cabin fever, que también tiene que ver con una locura por aislamiento, pero hay una tercera posibilidad aquí, y es que realmente este personaje de Thomas Howard realmente fuera esquizofrénico. Es otra posibilidad que tenemos, porque él empieza a tener alucinaciones con la sirena, empieza a tener alucinaciones con las cosas que hacen las gaviotas, las que ven. La violencia dirigida hacia la gaviota por ninguna razón también es algo muy particular. Es preguntarse qué función estaba cumpliendo él coger una gaviota y matarla de la nada. Pues qué función cumplía eso en su cabeza, para nada queda claro. Eh, bueno, hay algo que también sí, de esto sí habló mucho Freud y después Lacan también lo utilizó mucho cuando analizaba a Edgar Allan Poe, el texto de la carta robada, cuando hablaba de dónde está el poder y cómo el tabú es obviamente lo que genera mayor fascinación. Entonces a él, este otro, el Thomas Wake, le había prohibido que subiera a la lámpara y obviamente eso inmediatamente le genera fascinación.
y queda todo el misterio de qué es lo que hay allá arriba, porque para el viejo era tan importante ser el único que estaba arriba y porque cuando él sube, supuestamente ve algo en el faro que también lo encanta y con eso muere. Entonces nos dejan sin saber. Y también se le castiga por romper el tabú. Se le castiga a él precisamente por haber transgredido la norma que le dejó el viejo. Hay unos sentimientos de culpa al dejar morir al capataz y eso supuestamente los llevó al faro más recóndito. Esos sentimientos de culpa no son consistentes con una esquizofrenia. Entonces, de nuevo, a mí me queda la pregunta, realmente, o sea, tal vez le estoy pensando demasiado a una película en la que no pensaron tanto, porque yo creo que el desarrollo de personajes aquí y la construcción de los personajes está muy débil. El viejo supuestamente es más lúcido, pero al mismo tiempo se enloquece cuando sube al faro. Hay una disociación que también ocurre en la narración, porque llega un punto en que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, y eso es algo que nos intentan como confundir. Al final el viejo no sabemos si lo enterraron vivo o muerto. Lo más probable es que ya estuviera muerto, pero después lo vuelve a matar. Entonces, de nuevo, hay una narración bastante disociada, bastante ilógica, y es muy gracioso porque si uno mira las críticas que hay en IMDb, hay muchas críticas que son, esta película fue muy confuso, seamos honestos, no se entiende nada, y le doy un 8. Y entonces 900, yo ¿cómo? tampoco entiendo nada en esa narración. Otra le pone un 6 y dicen completamente decepcionante y con una narración incoherente. 6. Difícil de ver. 7. Hay una calificación que me parece que es bastante generosa para unas críticas bastante pesadas hacia la película. Otra le pone, por ejemplo, un 7 diciendo, ahora, esto fue agradable. Y de nuevo me quedo yo confundido. Como yo pienso que una película es muy agradable cuando la intención es ser muy incómoda y le doy un 7, pensando que es muy agradable. Tal vez Hay no una... la vio. Sí, o No, sea, a mí me gustó Sí. para gustos colores. sí, sí. Yo no sé, hay mucha gente que dice que ha leído libros y obviamente no los ha leído, sino que vieron una sinopsis por ahí. Y hay gente que dice, yo vi tal película y en realidad no la vio. Pues yo pienso que cuando las cosas son tan contradictorias, tal Sí. vez no la vio. Pero es que es muy gracioso porque Estaba de afán. son muchas críticas contradictorias. Esta otra que le pusieron 8, dice, bien construida, pero completamente vacía de historia. Ok. Pero eso sí Entonces, es cierto. O sea, Sí. ahí Esa no sí está bien. coincido. ahora lo que no coincido yo es porque con esa crítica le pone un 8. No. Es que De ese es pronto el porque le gustó la asunto. O parte sea, técnica. tal vez, pero pues yo no sé si una película se salve, o sea, tenga o sea, si la parte técnica es muy buena y la historia es muy mala, porque también hay el caso contrario, ¿cierto? De que la historia es muy buena y la parte técnica es muy mala. Yo les tengo una buena analogía para eso. Es como si yo tuviera un montón de estiércol y le pongo una cubierta de azúcar deliciosa. Yo iba a hacer un ejemplo menos guacala, Menos con Sucker bueno. Punch, por ejemplo, Mm, que es tan criticada. sí. Sucker Punch, en el punto de vista visual, en cuanto a los efectos, todo eso es espectacular. Pero cuando tú miras la historia, te quedas como, Se queda muy corta. ok. O sea, al final tú tienes como 3 o 4 historias, no sabes cuál es la de verdad, y luego al final te das cuenta que la protagonista no era la protagonista, sino que era otra. Y después el título tiene todo el sentido del mundo. El Sucker Punch lo recibiste tú como audiencia. Por Exacto. creer que la película iba a ser una cosa y realmente era otra. Ujú. Sí, pero esa película, o sea, yo entiendo todas las críticas, estoy de acuerdo con muchas, pienso que hay muchas cosas en esa película que no funcionan, pero prefiero 1000 veces esa a esta película del Faro. Ah, no, yo también. Esa Eh, al menos entretiene. sí, yo con esa me entretuve y me gustan las actuaciones. Aquí yo tengo que decir, muy buenos actores los dos, pero no me contaron una historia. No. Y realmente al final me quedé con una sensación de vacío, de por Duda. favor, ¿quién me devuelve estas, ¿Quién me explique? O sea, estas 2 yo horas? pienso que toda historia debería apuntar en algún sentido, o sea, uno como artista se supone que quiere decir algo, Sí. ¿cierto? Yo quiero expresar aquí que hay desigualdad social y no debería existir, ejemplo. O yo quiero expresar aquí que el amor se puede confundir con el odio en un momento dado, cuando X y Y. O sea, hay algo que uno debería decir, es que esta película definitivamente la tienen que ver todos los ciegos, los sordos, los pobres, en fin. Pero esta película en particular, nada. O sea, cero. O sea, ¿cuál es?
Los fareros, quizás. Sí, tal vez. O sea, es como si hubieran dicho, hagamos una película rara y metamos dos actores famosos y ya. Yo creo que es exactamente lo que hicieron. Que eso es Realmente todo sí. lo que tenemos que hacer para que venda mucho, con tal de que esté aquí el chico dorado del momento. Sí. Y Todas las chicas lo van a mirar. Robert Pattinson dijo, cuando le preguntaron sobre esta película, él dijo, yo realmente quería hacer algo que fuera muy raro. Pues lo logró. Y lo Sí. logró. Sí, sí. Hay algo más sobre esta película. Yo me puse a investigar un poquito sobre el director. El director tiene otra película muy famosa que a mi modo de ver funciona muy bien. Es una muy buena película de terror que se llama La Bruja, que la protagonista es Anya Taylor-Joy. Sí, es bueno. A mí me gusta mucho esa película, me parece muy buena, aunque tiene un problema que esta película también lo tuvo, y es que intentan en el guión hablar como creen que se hablaba en la época. Entonces aquí trataron en las expresiones, en el acento, trataron de hablar como los marinos de 1800, y esa parte sí se vuelve casi una caricatura. En la película de la bruja pasa lo mismo, supuestamente es una película en una aldea medieval y están tratando de utilizar un inglés como de esa época. Y entonces se vuelve bastante críptico, difícil de entender y también se siente como una caricatura. Yo creo que esa es la firma de este director, tratar de ser muy raro. Y en esa otra película de la bruja, por lo menos esa rareza va a alguna parte, cuentan una historia muy bien contada. Entonces ahí ya habla uno, listo, hay un director que tiene una apuesta a nivel de la forma como construyen los diálogos o acerca de la forma como construye la imagen. Em, pero creo que tienen que ser dos guionistas muy distintos en estas dos películas. Y el género de la otra le ayuda también. Bueno, ya yo terminé mi comentario con respecto como a la parte de Freud. Me llamó mucho la Pero de hace atención. mucho. Sí, hace rato lo terminé. Ya estábamos en. ¿Qué Sí. le habrías cambiado a la película? No, eso pues. Esta es de esas películas en las que yo digo, queme el guión. Y vuélvalo a hacer. Si es que había guión. Sí, es que había guión. Bueno, estaba viendo ahorita justamente al director que se llama Robert Eggers y resulta que él escribió el guión, es director, guionista y productor. Pero da la impresión de que llegara al set y decía, ¿qué hacemos hoy? A ver, párese usted allí. Hagamos otra escena de ellos borrachos. Bueno, hoy. A ver, usted pelee con él, dígale alguna cosa. Insúltelo, ahora háblele con cariño. Lo mejor da la impresión de que eso hubiera hecho. Sí, yo solo me reí. los monólogos de Defoe. Sí. O sea, puras acotaciones, no hay realmente, yo pienso, yo no sé. A veces da esa impresión de que están improvisando a rato. Sí. Yo tuve un momento, uno solo, en el que me reí. Uno solo. Que es cuando él le dice, ¿a ti te gusta mi langosta? Sí. Es el único y que al final le da ese monólogo todo largo, lo maldice y luego le dice, ok, tú ganas. Sí, me gusta tu langosta. Bueno, entonces con ese de sí me gusta tu langosta, pasamos donde Carlos. Bueno, pues, a ver. Vamos a ver las lecciones de vida de esta película. Sí, eso es de las, no sé si se acuerdan cuando empezamos el podcast, que yo dije, me muero de ganas de ver Carlos qué va a hacer con algunas películas para sacar lecciones de vida. Esta es una de ellas. Esta es una. La primera no sucumbirá al licor. Pues van a decir que estoy menos cuerdo y sensato que una gallina, porque no precisamente quedé convencido de que había una lección en esta película. Sin embargo, después de dedicarle un rato al pensamiento, encontré lo siguiente. ¿Qué hacemos con los relegados? Tenemos muchos, ¿eh? Me refiero a aquellas personas a las que tenemos que enviar a hacer trabajos que nadie quiere, como por ejemplo, atender un faro, ¿verdad? En una islita donde no hay nada ni posibilidad de desarrollar absolutamente nada. No hay cómo sembrar, no hay cómo mantener un animal. Ni siquiera entiendo cómo hacen trabajar al faro, porque o necesita electricidad o combustible. Entonces no me queda claro que no me queda claro cómo le hicieron. No hay cómo cubrir necesidades tan básicas como deshacerse del cuerpo, si saben a lo que me refiero. Como ese, en realidad, pues hay muchísimos oficios. Podríamos decir, por ejemplo, aquellos que son vigilantes, puede ser de un terreno, de una casa en construcción, no sé, o quizás los señores de la basura, o los pepenadores, o aquellos que, ni modo, se tienen que meter al drenaje para destaparlo. Hay una historia que no sé si es más mito que realidad, pero dice que en el drenaje de mi país, aquí en México, encontraron un bochito, o sea, hace un Volkswagen Sedán, ahí en el drenaje,
¿Cómo fue a dar ahí? Quién sabe, ¿verdad? Pero pues para entrar ahí se tienen que poner, por supuesto, un traje hermético, una línea de oxígeno y una línea de vida. Y se tienen que meter justamente para desasolvar lo que esté tapando ese drenaje. Yo sé que a nadie le gusta entrar en temas grotescos ni desagradables, como decía Annie, como podría ser el drenaje, pero tenemos la tremenda realidad de que nadie nos enseña, al menos a nosotros creo que en el tercer mundo, cómo tratar los desechos. Yo recuerdo que cuando era niño, unos amigos de mis padres echaban las colillas del cigarro al excusado, al WC. Hoy en día simplemente le jalamos al baño o echamos algo al fregadero de los trastes y mágicamente desaparece de nuestra vista. Y creemos que ya con eso nos deshicimos de esos residuos. Pero esos residuos no se esfuman. De hecho, se van a un lugar al que no lo vemos. Y pues sí, alguien tiene que atender esa necesidad. Así de fácil, pues mucha gente vierte su porquería en el lavadero y creemos que ya desapareció, pero esa porquería sigue un curso y va a dar a un lugar en el que pues se atora con otros residuos y pues tiene que entrar alguien a remover esos desechos para que puedan seguir su curso. Bien, para ello o para el caso de la película que hoy analizamos, pues nos topamos con que necesitamos a alguien que atienda esas tareas que no queremos. Ah, y de paso, les pagamos mal. Hacer un trabajo tan desagradable que nuestra idiosincrasia lo confunde con la mierda, de verdad, hasta tratamos a esas personas como tal. Hasta nos olvidamos de su existencia, así, por completo. Que se vaya junto con la miércoles de ceniza, ¿verdad? Y hacen una labor imprescindible. Sin ellos, muchísimas personas sufrirían. Por ejemplo, si no existiera ese faro, habría muchos barcos encallados por ahí. No podemos olvidarnos de que antes de ser pepenadores o vigilantes o limpiadores de cloacas o cuidadores de un faro en medio del océano, en una isla totalmente abandonada hasta de Dios, son personas, son seres humanos que tienen necesidades de todo tipo: resguardo, salud, vestido, sustento, educación, conocimiento y, por supuesto, necesidades sexuales, ¿verdad? Aquí hay un aspecto muy interesante que se menciona en la película, que es, uno, no encuentro un trabajo que realmente me apasione, y dos, no tiene nada de malo que un hombre pues tenga que volver a empezar desde cero a ganarse la vida. A fin de cuentas, todo el mundo quiere una vida tranquila, con dinero. ¿Por qué? Porque todos queremos construir nuestra casa en un lugar donde pues nadie nos moleste. Así que mi reflexión de hoy va en dos sentidos. Algo por lo que he luchado mucho tiempo: no tratemos mal a las personas que nos ayudan. Al contrario, apoyémosles, ayudémosles, agradezcamos su existir y su labor y caray, no los juzguemos por cómo resuelven sus problemas y necesidades personales. Aunque de esa persona podamos pensar algo así como, ay, ese Rafa que es tan propenso a la masturbación. Segundo, pensemos muy bien las cosas antes de, por ejemplo, desechar algo o que estamos creando una necesidad como atender un faro. Me detengo en este segundo punto porque, caray, si podemos construir una carretera para los barcos, obviamente en el mar, con cartas de navegación, quizás ya no necesitemos de ese cuidador del faro, quizás no necesitamos meterle una persona o desperdiciar a una persona a operar algo que quizás no necesitamos. Si le metemos inteligencia a lo que tenemos que hacer, o para el caso de la película, a la forma de atender nuestras necesidades, quizás con esa inteligencia podamos evitar necesitar a esas pobres personas que quedan abandonadas a su suerte y en condiciones tan desgraciadas. Por lo tanto, pues mi invitación a que pensemos muy bien qué estamos haciendo y cómo valoramos a los que realmente nos ayudan. No podemos olvidarnos de esas que también son personas. Y hasta aquí el comentario del día de hoy. ¿Alguien más quiere hablar de las lecciones que le quedaron de esta película? Yo puedo decir que una buena lección es: no hay que usar el mercurio para todo. Fin. Una lección podría ser que en el caso de tener que estar solo en un lugar aislado, hay que asegurarse de tener un vínculo aterrizado con alguien para que no lo dejen enloquecer a uno. Sí. Es lo único que a mí se me ocurre, o sea, que
El aislamiento en esta película era tan excesivo que parecía que estas personas hubieran empezado a existir a partir de que tocaron ese faro. Pues no hay antecedentes de nada, no hay una razón de ser de nada, no hay a quién esperar, no hay a quién extrañar, no hay a quién ir a ver. Entonces están por ahí, como en un agujero pues del tiempo. Olvidados. Pero sí, yo pienso que yo me acordaba de un reality que se llamaba Solos y que el señor que ganó fue muy inteligente porque lo que les pasó, o sea, lo que hacían, esto era en Canadá, soltaban a una persona, la llevaban en el helicóptero inclusive a un lugar bien aislado y la dejaban la persona sola, con cositas para sobrevivir, pero la persona estaba completamente sola. Había gente que sabía sobrevivir, bueno, había gente que no sabía. Para salirse simplemente había que llamar, vengan por mí que ya no aguanto más. Y había gente que el mismo día se regresaba. Gente que no fue capaz de construir un refugio, gente que oyó un animalito y se murió de miedo. Entonces a lo último quedaron como 4. Y de los 4, uno solo mantuvo la cordura. O sea, los demás los empezó a afectar la cuestión psicológica de estar solos tanto tiempo. Entonces yo pienso que eso hubiera sido un tema muy chévere para esta película, o sea, lo que pasa cuando uno está aislado, cuando uno está solo. Generalmente ellos empezaban a quebrar precisamente por eso, ay, mi hijo, ¿cómo estará de grande? Hace tanto que no lo veo, ¿cierto? Y ya afectarse emocionalmente, y con afectación emocional ya empezaban a llegar otras afectaciones, ya se caían por allá, en fin. El señor que ganó, me parece a mí que fue muy inteligente porque ese señor se creó sus personajes, conversaba con ellos, les contaba historias y se dedicó a vivir el presente. O sea, el señor estaba, pero yo pienso que para uno mantener la cordura tiene que tener eso, o sea, un propósito. Me voy a aguantar acá en este faro porque con esta plata voy a comprar tal cosa o me voy a ir en el siguiente barco, pero como no había nada. Sí, nada. Lo único que yo rescato como lección de vida es eso. Uno tiene que ir para alguna parte, uno tiene que tener un propósito. Si se va a aguantar una cosa maluca, un por qué se lo va a aguantar. Pero si solamente es estar ahí llevando el bulto por llevar del bulto, pues termina uno como en la película, ¿cierto? Comido por las gaviotas. Sí. En sentido, pues, metafórico, pues, no literal. Y yo creo que de alguna manera, no sé, pues tal vez adivinando la locura de este director, guionista, tal vez eso quiso expresar con esa escena, ¿cierto? Como que hay un desgarramiento pues interno, o no sé si era literal lo que él mostró ahí, todavía peor quedé. Pero bueno, eso es todo lo que rescato yo de lecciones de vida. Sí, yo no creo que haya sido literal, porque entonces quiere decir que él se arrastró hasta afuera. Sí, no creo que haya sido literal, pues no tendría sentido. Sí, no. Sí, sería completamente ilusorio. Había una cosa más que a mí me quedó como en la parte... Hay una parte en la que él le cuenta todo su secreto al viejo. Que el viejo le dice, no me cuentes tus secretos. Y eso tiene que ver con precisamente como con ese intento de construcción de que hay una psicosis. Porque entonces a partir de ese momento el viejo se le vuelve amenazante. Yo lo que sí quiero decir como lección de vida tiene que ver como con el mundo laboral, que es muy importante no solamente que las empresas logren tener empleados a los que les pague, sino que también piense en la salud mental y en el bienestar mental de esos empleados. Estos son 2 empleados que se pusieron en unas situaciones extremas y nadie pensó en lo que se podía hacer para ayudarles a mantener una salud mental que les permitiera seguir con su trabajo. Eso es como todo. Los invito entonces que pasemos a Yo lo habría hecho mejor y algo que vamos a estrenar hoy, que es darle una calificación a la película. ¿Qué habríamos hecho mejor? Yo creo que habría utilizado mejor el recurso de cómo la persona desciende a la locura. Porque es que hay muchas películas en que esto pasa, por ejemplo, El Resplandor, que pesa un escritor supuestamente decente y al final termina en una puerta diciendo Here comes Johnny. Así que yo creo que eso se podría haber utilizado mejor. O sea, que la película fuera sobre ese descenso a la locura, pero narrada de una manera más confusa. O, bueno, tal vez menos confusa y con más historia. Yo tengo que decir que sobre El Resplandor yo sí estoy tan en desacuerdo con la opinión pública. El Resplandor para mí es una película acerca de personas mirando a lo lejos donde no pasa realmente como gran cosa y es una pésima adaptación de un excelente libro. Sí. Entonces hablemos pues del Cisne Negro.
No, que pero es un descenso a la locura. tu opinión está muy clara y funciona muy bien. Pero bueno, también es un muy buen ejemplo. Es un descenso a la locura de una bailarina que estaba obsesionada con ser perfecta. Sí. Y nos lo cuentan de una manera en que tú te confundes, pero sabes que hay una historia. No, y la construcción de la esquizofrenia de ella es espectacular. Sí. Está muy bien hecha. ¿Qué Pero más bueno, la hemos que hecho nos mejor? ocupa al día de hoy es El Faro. Y perdón, yo no lo habría hecho. Entiendo que hay que vender, pero no entiendo cómo lograron hacer esto. Y estaba viendo el presupuesto de la película, 4 millones, y tuvieron Ah, 18 millones de recaudación. ¿Cómo lo hicieron? No tengo la menor idea. Alguien le vio algo, pero de verdad, yo no habría hecho esta película. No me gusta ni trama no tiene, educación no tiene, eh, sentido de existir, como decía Olga, un mensaje, me cae que no lo encuentro. Entonces, ¿Alguna yo así dirección que fuera hacia algún lado? no tiene a ningún ninguna parte. propósito, nada, nada. Y además te deja con las mismas dudas que, de verdad, mal. Mal sonido, mala música, mal colorido. Los actores muy buenos, definitivamente la actuación de Will Dafoe cuando le está cayendo tierra es de verdad una actuación de 10, ¿no? Un señorón de la actuación. Pero fuera de Sí. eso, La embriaguez, o sea, las cosas que ellos tienen que hacer como actores las hacen muy bien. yo creo que están muy bien Sí. hechas, sí. Sí, sí, sí. Sí, Como caerse, actuación, pelear, o sea, todo está muy bien hecho. Lo Sí, que como son actuación, dos, las son acciones dos de ellos, actores muy buenos, muy mal utilizados. Ujú. Sí, pero desperdiciaron un sí, mal guión. como dijo Rafa, es como cuando uno va a veces a curiosear los ensayos de teatro y empiezan a hacer sketch, ¿cierto? Ustedes dos, a ver, improvisen, usted es la mamá de él y entonces como ellos son tan buenos, lo hacen muy bien. Pero uno dice, bueno, sí, pelearon muy bien, ese diálogo estuvo chévere y pues entonces, ¿qué hubiera hecho yo? Muchas cosas. Hubiera hecho tantísimas cosas que sí, es otra cosa, cambiar por completo todo, porque ese montón de escenas así tiradas no funciona. Funcionaría contar algo. Robert Pattinson tiene que tener algún conflicto que resolver. Si no hay un conflicto que resolver en una historia, no hay historia. Se va a meter la sirena, que vaya para algo, pues que sea para algo. Sí, o sea, si de pronto tiene un conflicto sexual, ¿cierto? Mm. Tenía un problema de impotencia, lo que sea, lo va a resolver a través de la sirena, ¿sí? O que a partir de que se encuentra con esta sirena o sueña con ella o existe o no existe, resuelve el asunto y a través de la resolución del asunto entiende X, Y, Z. O sea, hay que ir para algún lado. Ujú. Sí, habría que hacer demasiadas cosas. Mm. Un podcast entero para decir cómo habría uno solucionado todos los problemas de esta Sí, película. total. Pero puede ser que hayan comprado las reseñas. Puede recaudar la plata, no sé. A ver, Sí, si también eso. me dan una plática, de pronto Sí. le doy un 5. Por Sí, ahora le sí. doy un 2. No, y esta película, a ver, yo qué pienso que hubiera hecho mejor. Me parece, a mí me gusta como el contexto, me gusta el contexto de 1890, un faro, en la mitad de la nada, aisladísimos, me parece que se presta para algo muy interesante. Entonces creo que lo que se tiene que hacer aquí en esta película es construir una trama que nos ayude a, primero, que nos importen los personajes, después, que suba la tensión, que llegue a un punto de quiebre y que tengamos un tipo de resolución. Eh, no sé si pensar en de pronto la sirena al final que nos den algún indicio de que la sirena realmente eh, estaba, estaba afectando a todos los que vienen al faro, que es casi que el juego que tiene desde tiempos inmemoriales. No sé, algo que le dé algo de unidad a esta historia. Esta es una historia que está desperdigada, que ni siquiera el intento del descenso a la locura se decidieron entonces cuál era la Ujú. locura. Me parece que hay que construir una trama que es lo que le falta a esta película. Esta película tiene algunos otros elementos muy rescatables. La música no me parece mal, me parece que sencillamente utilizan cosas muy dramáticas en cosas que para nada lo son. Eh, Utilizan unas tomas muy dramáticas de cosas que no son para nada dramáticas. Bueno, entonces contémosle a la gente, hicimos una pequeña evaluación entre todos nosotros, le vamos a dar un promedio, hicimos una calificación de 1 a 5 y Cada uno. esta película entonces en promedio de parte nuestra se ganó 2 gaviotas Gandalf. Esa es la calificación de esta película en nuestro podcast de hoy. Me Y encantó esa calificación. Dos sí, gaviotas 2 Gandalf. gaviotas Gandalf. Entonces, Podemos bueno, hacer un premio ya Gaviota Gandalf. sí, la gaviota Gandalf, Total. total.
Porque Ya, no ya. deja pasar. No deja pasar. No la vuelvas a hacer. Sí. El filtro, Gaviota Gandalf. Ajá, ¿cuántas gaviotas Gandalf se gana esta película? Ahí está. Eso, entonces, ¿qué les parece si hablamos de la película de la próxima semana? Bueno, entonces la próxima semana estaremos analizando la película Deadpool, la primera de esta saga. El personaje que le dio vida a Ryan Reynolds, que él también peleó para que esta película ocurriera y que de alguna manera reinventó parte de este género de los superhéroes que ya iba cayendo, incluso entre los fans, había empezado a caer un poquito como en la monotonía, ya la gente, incluso los fans se estaban aburriendo del género. Deadpool de alguna manera vino a revitalizarlo y ha tenido unas críticas bastante interesantes. Pero bueno, vamos a ver entonces en el próximo episodio de Historias al Diván cómo le va a Deadpool mirándolo desde nuestra perspectiva. Los invitamos entonces ya a seguirnos en nuestras redes. Empecemos hoy entonces con Carlos. Pues yo estoy disponible a través de cabarsal.com. Ahí encuentran ligas a todos mis proyectos y todas mis redes sociales. Super, sigamos con Olga. Olga Echavarría, escritora, es la fanpage de Facebook, en TikTok, en Instagram y el sitio web es olgaechavarría.com. Bueno, vamos con Ani. Bueno, a mí en Facebook me encuentra como Ani Miranda Escritora y está el enlace de la página web, y en Instagram Arania28. Bueno, y a mí me encuentran en Instagram como Raf Miranda Mus, en Facebook me encuentran como Rafa Miranda Escritor o Miranda Historias. A nuestro podcast lo pueden seguir en nuestra página www.historiasaldivan.com. Ahí encuentran enlaces para todos los servicios de podcast donde les gusta escuchar. Los invitamos a recomendar el podcast, a dejarnos alguna reseña en el servicio que más les guste. Déjenos sus estrellitas, cuántas gaviotas gandalfean a nuestro podcast. Invítenos un café. Sí, invítenos un café. Déjenos alguna prescripción para terapia con el doctor Palomero. No sé, algo que para que nos cuenten algo más para que nos cuenten más de sus impresiones y de lo que les ha parecido el podcast. Le damos gracias a Ana Aiza, la gran escritora del libro Downton, que fue quien nos dio la idea de empezar a darles calificación a las películas. Entonces, Ana, para ti van 5 gaviotas Gandalf el día de hoy. Esperamos que las disfrutes, de verdad que sí. Saludos, Anita. Y bueno, y también a nuestro podcast lo pueden encontrar en Instagram como historias.divan, en Facebook como historias.al.divan, nos pueden escribir al correo historiasdivan@gmail.com. Bueno, no es más, los esperamos la próxima semana y esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Estaremos la próxima semana con Deadpool en el podcast de Historias al Diván, analizando historias por el bien de la humanidad. Y no pasarás, Gaviota Gandalf. Que estén muy bien, feliz semana. Chao. Chao. Oh.